Información ya aquí en la plataforma de Proyecto Puente con Oscar Cerrato con su análisis de los martes. Trae diferentes temas. Bueno, empezando con el de Guaymas. Oscar, ¿qué nos traes? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días a todo el auditorio. Escuché con detenimiento y me tocó leer el reportaje que hace Kendall Blues, Jimmy Bregel, y presentado por Liliana de una forma muy buena. Y aquí vale la pena mencionar de que es algo conocido, es algo, como Liliana menciona, los exadministradores de los sistemas de agua potable de Guaymas, que es la Comisión Estatal del Agua, pues todos dicen, oye, pues sí, hay este problema, hay que hacer esto y tenemos que invertir y tenemos que hacer una planta tratadora de aguas. Y es muy curioso de que la sabiduría le llega a los funcionarios cuando dejan el cargo, ¿no? Cuando ya no es su responsabilidad, se vuelven sabios y empiezan a decir qué es lo que se debería hacer, pero en los años que estuvieron al Claro. frente no hicieron nada. Y es algo que tenemos que abordar. La otra parte que los funcionarios y además Liliana menciona, dice de que el problema es un problema financiero. Y aquí volvemos a lo mismo que hablábamos hace 3 semanas del tema de Agua de Hermosillo, donde todo se reduce a decir, denme más dinero. Es un problema financiero y yo diría, creo que parten de un diagnóstico equivocado. Los organismos operadores de agua no tienen un problema financiero. Tienen una consecuencia financiera de una mala gestión y un mal diseño institucional. Como bien menciona, hay tres, que son en realidad cuatro organismos operadores que controla el Estado, que es Cananea, que históricamente lo maneja la Comisión Estatal del Agua, Guaymas, San Carlos, Empalme y Bicam. También está controlado por la Comisión Estatal del Agua. Y el de San Carlos, que originalmente era un organismo operador de agua independiente, se suma al de Guaymas. Entonces, básicamente eso es lo que opera. El artículo 115 constitucional le da la facultad al municipio para que ellos administren los sistemas de agua, y aquí lo vivimos en época de Pancho Burques, que va y toma el control de agua de Hermosillo. Y en este devenir de los organismos operadores, pues podemos decir que en Sonora todos son un desastre desde el punto de vista de su gestión administrativa, porque cada 3 años es un reparto de cuotas, que es una fiesta total, porque vienen nuevos funcionarios o a veces repiten funcionarios, donde lo único que vienen es en el reparto de cuotas a los cuates. La parte de las plantas tratadoras de aguas residuales, si tú recuerdas, Obregón tiene una planta tratadora de hace muchos años. Bueno, tiene dos, una norte y una sur, que han operado a veces sí, a veces no, y es un modelo que se vino a replicar en el estado cuando José Luis Luege era el director de la Comisión Nacional del Agua. Se viene ese impulso de cambiar las lagunas de oxidación por plantas tratadoras de aguas residuales, y en ese contexto viene la de Hermosillo, donde se le da a fondo perdido 300 millones a Hermosillo, que lo consigue Ernesto Gándara, el dinero para fondo perdido. Se licita con Javier Gándara. Viene la de Nogales, que pasó por la de Hermosillo pasó por 3 impugnaciones, la de Nogales pasó por 2 impugnaciones. San Luis Río Colorado tiene lagunas de oxidación y tiene otro tipo de planta con mucho más éxito. Caborca también estaba con la intención de hacer una planta tratadora de aguas residuales. Se dice que Miguel Alemán. Y en realidad, si quieren tronar un municipio, pues hay que regalarles dinero para que hagan una planta tratadora de aguas residuales. ¿Por qué? Porque su operación es muy cara y en la práctica los únicos que se han beneficiado de esta
impulso de crear plantas tratadoras pues han sido los constructores, porque los municipios y los organismos operadores no han tenido el dinero para seguir operándola eficientemente. Ahora, las lagunas de oxidación es una tecnología que, como menciona Liliana, en Tucson y en Phoenix no se usa. Pues le tengo otros datos ahí, porque en Estados Unidos revisé ayer, pues hay más de 8,000 lagunas de oxidación. Y la parte, no hay que hablar que las lagunas de oxidación no son eficientes. ¿Qué necesitas para que una laguna de oxidación pueda funcionar? Pues necesitas un terreno amplio porque tienes distintos estanques, por lo menos 3 estanques, para, para ir con un proceso biológico limpiando el agua. Necesitas sol, o sea, necesitas superficie, necesitas la temperatura y necesitas el sol. Oye, en aquellas ciudades donde pues tienen nieve o tienen otro clima, pues sí, las lagunas de oxidación no son tan eficientes. Pero aquí tenemos superficie, tenemos sol y tenemos temperatura. Y además, el ejemplo que ponía la gente del CIAT con esta investigación, además tenemos la tecnología propia para, vía procesos biológicos, sacar agua de una calidad aceptable. Las aguas tratadas tienen una norma oficial mexicana, que las lagunas de oxidación producen una norma 1, que es que se puede derramar sobre cuerpos de agua o sobre ríos para su infiltración. Y las plantas tratadoras como la que tiene Hermosillo, la que se hizo en Nogales, o las pocas que hay aquí en Hermosillo, pues tienen una norma 3 que permiten el contacto humano. En Hermosillo está de hace muchos años una planta tratadora de aguas en los lagos, que es con la que se riega el campo de golf. Pero también en época de María Dolores del Río se construyó una planta en los arroyos, pequeña, muy eficiente, que por cierto está parada. Se construyó en época de Javier Gándara una planta en la Sauceda, del otro lado de la calle, de la Sauceda, que por cierto está parada. Ya hay plantas tratadoras pequeñas que tienen en ciertas colonias o en ciertas escuelas. Por ejemplo, el Colegio Regis tiene su planta tratadora de aguas para regar sus campos. Y solamente en México queremos hacer, como se hizo en Hermosillo, obras gigantescas de plantas tratadoras de aguas residuales para con una sola planta cubrir toda la ciudad, cuando en realidad ciudades, por ejemplo Madrid, tiene 30 plantas tratadoras de agua situadas todo alrededor. ¿Por qué? Y aquí entramos a los costos de rebombeo. Cananea, pues tú conoces muy bien, pues tiene una geografía que hay que rebombear. Nogales, ni se diga. Guaymas, pues también tienen que rebombear las aguas negras para llegar a las lagunas de oxidación. Inclusive en Hermosillo hay rebombeo de aguas residuales, porque lo que viene del parque industrial en un colector y lo que se produce alrededor de la penitenciaría y todo eso, pues hay que rebombearlo para subir el cerro para poder llegar a la parte oeste donde está la planta tratadora de aguas residuales. Esos rebombeos son costosos y consumen electricidad. Ahora bien, el gobernador en sus primeros discursos dijo que él iba a gobernar desde los municipios, que era una intención municipalista, y en campaña dijo: los primeros 3 años me voy a dedicar a los municipios porque ahí es donde se atiende a la población. La buena noticia es de que en la intención presupuestal sí hay un incremento importante en el dinero asignado a los municipios. Se les da un incremento del casi el 7.9%, o sea, les da el dinero suficiente para compensar la inflación. Estos 700 millones de pesos adicionales, 643 millones
de pesos adicionales que le va a dar a desarrollo municipal, pues son bastante importantes considerando de que el presupuesto global pues tiene una disminución del 1.1%. Oye, ¿es suficiente este dinero para los municipios? No, porque en realidad los municipios, pues, Pero es el CEDEMUN, ¿verdad? ¿eh? Es el CEDEMUN el Sí, que lo va a manejar, exactamente, el creo. que Ese dinero, ¿o no? este presupuesto, esto es lo que le dan de participaciones y transferencias a los municipios directamente, ¿no? Ujú. O sea, acuérdate E que incrementan les incrementan. O sea, van a recibir más dinero de parte de las participaciones federales, que son en esos 643 millones hay 200 que vienen de la federación y otros 400 y pico que vienen del estado. Ujú. O sea, hay participaciones federales y hay participaciones estatales que llegan a los municipios. Ahora bien, ¿es suficiente ese dinero? Pues yo te diría, no, no es suficiente porque las necesidades de los municipios están a flor de piel aquí en Hermosillo, en Obregón, en Nogales, San Luis Río Colorado, Cananea, Agua Prieta y a donde te vayas, los municipios están altamente endeudados, necesitan infraestructura y aquí tenemos que hablar de cómo se maneja la obra pública y específicamente quiero hablar en el caso de Guaymas, si vienen proyectos etiquetados que va a ejecutar la CEA para el tema de agua. La buena noticia es de que traen proyectos de poner macromedición y poner micromedidores. Pero en lo que corresponde al tema de tratamiento de aguas, hay un proyecto que es un colector de aguas residuales en el Mar de Cortés con un diámetro van de 30, 24, 18 y 10 pulgadas por 1.530 metros, donde van a invertir 6.258.000 pesos. Pocas palabras, nada. O sea, no hay en esa declaración de emergencia y en esa intención de venir a solucionar el problema, no hay una intención presupuestal donde se traduzca el discurso en el recurso suficiente para hacer la obra. ¿No lo hay? ¿Cuánto está para Guaymas, dices? ¿Eh? Nada, no hay nada. 6.253.000 pesos. Si viene un proyecto importante de una construcción de tratamiento, de una planta de tratamiento tipo lagunar, cárcamo y emisora a presión para el municipio de Guaymas, pero lo van a hacer en Ortiz, que es una inversión de 6.566.000. O sea, viene a atender una necesidad que existe de hacer una laguna de oxidación, la cual celebro, porque es la tecnología que deberíamos usar, porque los costos de operación de una planta tratadora de aguas residuales son prohibitivamente caros, lo estamos viviendo en Hermosillo. Y la otra parte que también en Ortiz pues, se hace una red de alcantarillado sanitario de 20 millones de pesos, o sea, lo cual es bueno. Ahora, tenemos que ver algunas cosas que son importantes. Hay ciudades o hay regiones donde las plantas tratadoras se tienen que hacer, sí, sí se tienen que hacer. Yo te diría en aquellas partes donde la geografía hace prohibitivamente caro los costos de rebombeo, pues se hacen plantas tratadoras distribuidas en la ciudad que no ocupan tanto territorio, no emiten malos olores, como lo hemos vivido aquí en la planta que está en Los Arroyos, como la que está en la Sauceda. Hay la tecnología. Y la otra parte es, ¿tratamos el agua para qué? No tenemos líneas moradas o líneas de agua tratada para regar parques y jardines. En Hermosillo seguimos regando parques y jardines con agua potable y a eso se le destina entre 10 y 12 millones de metros cúbicos al año. O sea, es un porcentaje muy importante. Ya para terminar, es importante hablar de cuáles son las metas de este gobierno, porque en uno de los apéndices al presupuesto habla de que
Actualmente, la población beneficiada con obras para el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento es del 31.5%. Su meta es que esta sea del 40.58%. La otra parte, en la cobertura de servicio de alcantarillado, la línea base es 91.7% de la población en 2016 y la meta anual sigue siendo 91.7%. O sea, no hay una intención de tener una cobertura de servicio de alcantarillado. Sí hay una intención marginal de subir en el servicio de agua potable, y donde sí hay una meta agresiva es en la cobertura de servicio de saneamiento. O sea, se está pensando irse del 37.5% de la población que tiene una cobertura de servicio de saneamiento a una cobertura del 67% de la población, 30%. Esto no se refleja en el presupuesto de 2022. Y la otra parte importante es, tenemos que hablar del tema de agua, pero de una forma sustentable desde el punto de vista ecológico. Curiosamente, el debate lo estamos haciendo en la parte final, en las aguas residuales, cuando las cuencas y el tema de agua, pues siempre se empieza la remediación río arriba. Tenemos deforestación en las cuencas, tenemos de que las zonas de captación de aguas pluviales, pues ha habido una tala indiscriminada, ya ha habido un manejo irresponsable de las cuencas, pero desde la punta, desde donde nacen los ríos, y hoy en día nos estamos lamentando lo que pasa al final. Si no hablamos del sistema hídrico como un completo, y además en Sonora tenemos muy buenos científicos que le entienden muy bien a esto, pues vamos a seguir hablando de los problemas que nos causa nuestra propia torpeza. Y vamos a seguir con estos genios que dicen tenemos un problema financiero, cuando en realidad tenemos una consecuencia financiera de cómo administramos los organismos. Ya para finalizar. Conclusión con esto, ¿qué sería entonces? ¿Qué sería exactamente? A ver, con lo de Guaymas y lo que ¿Qué se necesita? Se necesita una planeación de largo plazo, y no podemos estar cambiando a los administradores de los organismos operadores y de las cuencas hidrológicas y de la parte de remediación cada 3 años. Tiene que haber una estabilidad en largo plazo, porque los directores de organismos operadores duran en promedio 2 años. Las obras que se hacen, una planta tratadora o una laguna de oxidación, pues tienen una vida útil de 30 años. ¿Qué es lo que está pensando el director o el presidente municipal? Pues, ¿para qué voy a meter drenaje si yo me voy a ir dentro de 3 años? y no se va a ver. La gente me va a reclamar porque el rehabilitar drenaje requiere abrir calles, hay muchas molestias con todos los vecinos. Entonces, lo que hacen parchecitos en donde se va colapsando el drenaje. Oye, ¿por qué se colapsó? Pues tenía 50 años, nunca se le dio mantenimiento. Y la parte es, tenemos que transitar a una administración profesional de largo plazo y no sujeta al ciclo político. ¿Por qué? Porque todos estos iluminados y estos incentivos que les damos a quienes administran los organismos operadores de agua y las partes de manejo residuales y las partes de las cuencas, pues les damos incentivos para que privilegien el corto plazo. ¿Por qué? Porque están sujetos a un ciclo político que nada tiene que ver con la naturaleza, el diseño de las obras, la construcción de las obras y mucho menos la operación.
Ahí está el análisis de Óscar Cerrato, como todos los martes, por lo menos ahora pues llegó José Luis Jardines, que es un técnico, no es un político, es alguien que le sabe mucho al tema. Veremos Sí. cuáles son los Bueno, resultados, ¿no? el agua siempre ha sido política, No, no, el agua sí por sí, eso, pero él es técnico, ojalá pero que el haya... manejo tiene que ser Sí, técnico. exacto. Veremos que haya esa visión, como dices, de largo plazo. Ya nos vamos, todo se queda en la plataforma de Proyecto Puente, en el canal de YouTube, proyectopuente.com.mx, Facebook Live, Twitter, Instagram, por todas partes, 6624-057368. Con permiso, buenos días.